Hola compañeros y señor María. Esta animación está hecha por Mateo Andrés Arenas Durán y la conforman mi persona, Ricardo Arón, César Algarra, Paula Arevalo y Andrea Bacareo. Aaron empezará hablando sobre el realismo y el naturalismo. El realismo surgió en la Francia de la primera mitad del siglo XIX, después de la Revolución Burguesa de 1848. En el contexto social, podemos ver que se da la caída generalizada de las monarquías absolutas y la burguesía se convirtió en la clase dominante. Esta impuso sus gustos en el arte y también impulsó el liberalismo, que a principios de ese siglo se volverá cada vez más conservadora. Los gustos burgueses invaden el arte, la arquitectura, se pone al servicio del desarrollo urbanístico con la construcción de fábricas y hospitales, y las artes figurativas desplazarán los temas heroicos e históricos propios del romanticismo por lo cotidiano, actual y doméstico. En las características podemos ver que la observación y descripción fidedigna de la realidad, es decir, que se da la naturaleza tal como es. Así plasmaban los autores en las obras literarias del realismo. También tenemos la crítica social y política, que los autores escriben con el propósito de denunciar los conflictos de la vida cotidiana. Por ello, sus novelas siempre se postulan de manera crítica a la política y a la sociedad. También se da la burguesía protagonista, que esto es generalmente que los personajes del realismo literario son pertenecientes a esta clase social. En la escritura del realismo literario se ve una estructura lineal y cronológica de los acontecimientos. También se puede ver la verosimilitud, que es la oposición a la literatura fantástica. Se crean historias creíbles y el lenguaje es claro y conciso para que no se presente dificultad de comprensión. También tenemos unos autores que son Honoré de Balzac, una de sus obras, La comedia humana; Gustave Flaubert, Memorias de un loco; Charles Dickens, Casa desolada; y Benito Pérez Galdós, Doña Perfecta. El naturalismo surge en Francia a finales del siglo XIX, exactamente alrededor de 1870, como una derivación de tendencias realistas pero con rasgos distintos del realismo. El contexto histórico se veía influenciado por las obras científicas y sociológicas del positivismo de Comte, el evolucionismo de Darwin, la genética de Mendel y el materialismo histórico de Marx y Engels. En las características podemos ver que se contrapone al romanticismo. También se caracteriza por presentar al ser humano como determinado por la herencia genética y por la influencia del medio en el que se vive, ya sea para su elevación a su sobajamiento, sin que el hombre tenga libre albedrío. También en la literatura naturalista hay una minuciosidad en las descripciones tanto de los personajes en sí como de sus personalidades, su forma de pensar y de ser, así como las situaciones, tiempos y lugares. También se abordan temas como el alcoholismo, la prostitución, la miseria, la incultura, la suciedad y la malsanidad en que vivían las clases más bajas de la sociedad. Uso del lenguaje coloquial también se presentaba en el naturalismo, y sus autores son uno de los más famosos, Émile Zola, con La taberna; Thomas Hardy, Lejos del mundanal ruido; y Emilia Pardo Bazán, La cuestión palpitante. Buenas tardes. Hoy les vengo a hablar sobre el clasicismo. El clasicismo es la denominación historiográfica de un movimiento cultural estético e intelectual inspirado en los patrones estéticos y filosóficos de la antigüedad clásica, la cual se caracteriza por buscar la perfección del hombre en sus aspectos físicos. Se desarrolló de forma simultánea los distintos estilos artísticos y movimientos literarios de la Edad Moderna. Se expresó en todos los dominios del arte, desde la arquitectura y la música hasta la pintura y la literatura. Aparece junto con el manierismo, que a su vez dio paso al barroco y al rococó, siendo renovado a través del neoclasicismo y atacado por el romanticismo. Llegó a ser la tendencia dominante en las artes y el pensamiento occidental durante buena parte de los siglos XVIII y XIX. El clasicismo es uno de los pilares en que se apoya el Renacimiento, con una vuelta hacia las formas clásicas griegas y romanas en todas las artes. Características del clasicismo.
El clasicismo propuso volver a los valores estéticos y filosóficos de la antigüedad clásica: simplicidad, unidad, sobriedad, racionalidad, armonía y mímesis, imitación de la realidad. Tuvo importantes manifestaciones en las distintas artes, como la música, la literatura, escultura, la pintura, arquitectura y entre otras. Aspiró a un modelo de arte universal, idealista, armónico, claro y sobrio, en el que se conservarán las proporciones del equilibrio. Alguno de los mayores representantes del clasicismo es Joseph Haydn, compositor austríaco considerado padre del cuarteto y de la sinfonía de cuerda. Se cree que llegó a ser mentor amigo de Mozart, así como profesor de Beethoven. Algunos otros son Alexander Pope, 1688 a 1744, Molaire, en 1922 y 1673, y Nicolas Poussin, en 1594 hasta 1665. El Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento importante en el orden artístico, cultural y científico que provocó el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Este tuvo su origen en Italia en los siglos XIV y XV, llegando a su apogeo al iniciarse el siglo XVI. De Italia se extiende lentamente por Europa, excepto Rusia. En el transcurso de los 50 años que van desde 1520 a 1570, discurre la madura plenitud del Renacimiento y también se percibe su ocaso. Características. El principal punto que caracteriza el periodo renacentista es el antropocentrismo, en oposición al teocentrismo, observado en la Edad Media. El antropocentrismo, que puso al hombre como la creación suprema de Dios y como el centro del universo, mientras en la Edad Media la vida del hombre debía estar centrada en Dios. El racionalismo. Los renacentistas estaban convencidos de que la razón era la única manera de llegar al conocimiento y que todo nuestro mundo podría explicarse por la razón y la ciencia. Las cualidades más valoradas en el ser humano pasaron a ser la inteligencia, el conocimiento y el don artístico. Obras y sus autores: Romeo y Julieta, William Shakespeare; El Príncipe, Nicolás Maquiavelo; Utopia, Tomás Moro; Don Quijote, Miguel de Cervantes; Ensayos, Michel de Montaigne; Tragicomedia de Calisto y Melibea, Fernando de Rojas; El Paraíso Perdido, John Milton; El Elogio de la Locura, Erasmo de Rotterdam. Fue un periodo en la historia de la cultura occidental que abarcó el siglo XVII y comienzos del siglo XVIII. La duración fue variable tomando en cuenta cada proceso histórico de los diversos países. Esta etapa se identificó por un cambio en la forma en la que se concebía el arte, impactando numerosas áreas del saber y de la cultura, entre ellas la literatura, las bellas artes, la arquitectura, entre otras. Las características principales que marcaron el barroco fueron la valorización de detalles y el exceso de ornamento. El arte refleja el gusto por lo extravagante y lo elegante, la búsqueda de lo espiritual, de las pasiones y sensaciones internas. Aparece el dualismo y la contradicción, surgen los contrastes entre luces y sombras, y nace el sentido del movimiento. También otros datos importantes es que se observa el predominio de la complejidad, oscuridad y sensualismo en la cultura, literatura y diversas expresiones artísticas. Y en la literatura aparecen el cultismo y el conceptismo. Algunas obras destacadas del barroco son Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, A una nariz de Francisco de Quevedo, Soledades de Luis de Góngora Fuenteovejuna, Lope de Vega a la noche, Lope de Vega a la vida, Es sueño de Calderón de la Barca. El neoclasicismo fue un movimiento artístico y literario que surgió a mediados del siglo XVIII y abarcó hasta el siglo XIX. Tenía como base la renovación de los valores filosóficos y estéticos de la antigüedad clásica y el culto a la razón. El movimiento neoclasicista se originó en Francia, donde fue llamado simplemente clasicismo. Desde allí se extendió hacia el resto de Europa y América, de la mano con la expansión del iluminismo o ilustración, clave filosófica del movimiento neoclásico. Características del neoclasicismo: valorización del pasado histórico, valorización de temas y patrones estéticos del arte clásico antiguo,
Héroes y seres de la mitología griega, por ejemplo, fueron temas recurrentes en las pinturas y esculturas neoclásicas. Influencia del arte clásico grecorromano. El neoclasicismo estuvo fuertemente influenciado por el arte grecorromano, basado en los ideales iluministas. Fuerte influencia de las ideas filosóficas del iluminismo, principalmente las vinculadas a la razón. Oposición al barroco y al rococó. Valorización de la simplicidad y pureza estética, principalmente en la pintura, en contraste con los rebuscos, dramaticidades y complejidades del barroco y del rococó. Simplicidad y equilibrio de las formas, temas mitológicos y cotidianos. Racionalismo, academicismo e idealismo. Armonía y belleza estética. Uso de la proporción y la claridad. Imitación de la naturaleza. Algunos autores y obras del neoclasicismo son Voltaire, Cándido o el optimismo. Daniel Defoe, Robinson Crusoe, 1719. Jonathan Swift, Los viajes de Gulliver, 1726. Gaspar Melchor de Jovellanos, El delincuente honrado, 1774. Félix María de Samaniego, Fábulas, 1781. Tomás de Iriarte, Fábulas, 1782.